Bueno, pues ya tenemos el pescado manipulado y listo. Ahora hay que llevarlo a España. Nuestra obsesión es mejorar nuestros costos en el proceso y para poderlo conseguir la mejor calidad del pescado al menor costo posible. Y en ello tiene mucho que ver una logística eficiente. Como verán, estamos hablando de pescado fresco, así que la única manera de traerlo desde todos estos orígenes y que el producto llegue fresco es a través de los aviones. Para ello tenemos contratados aviones cargueros Boeing 747 que semanalmente llegan a Zaragoza, París y Ostende, desde Sudáfrica, Namibia y Uganda. Pero ese no es todo el tráfico aéreo que tenemos, ya que con los cargueros solo nos garantizamos el transporte de una parte de la mercancía que tenemos en origen. El resto nos llega a través de las bodegas de carga de los vuelos de pasaje de los diferentes países en los que operamos y que, desgraciadamente, no todos tienen destino final España. Por ello, diariamente recibimos cargamentos de pescado en aviones de pasaje que llegan a París, Ámsterdam, Bruselas, Frankfurt, Londres y Madrid. Luego, a través de camiones frigoríficos, los llevamos a Zaragoza. Una vez en Zaragoza, parte de este pescado se procesa para obtener lomos, rodajas o filetes, y otra parte se sirve entero. Se preparan los pedidos y se expide la mercancía a los diferentes bloques logísticos de Mercadona en el menor tiempo posible. Podemos decir con orgullo que una pescadilla capturada ayer en Canadá estará mañana para su consumo en España y que con las merluzas de Sudáfrica y Namibia son entre 10 y 12 días más frescas que las que se capturan en Gran Sol y que se desembarcan en las lonjas del norte de España. Todo ello nos ha llevado a consolidar Zaragoza como punto logístico estratégico y como centro principal de recepción, elaboración y expedición de los productos que nos llegan de los terceros países. Pero no solo pescamos en el exterior, sino que también lo hacemos en España. Todas las mañanas controlamos más de 50 puertos alrededor de la península ibérica, donde se producen las descargas de las siguientes especies: sardinas, bacaladilla, jurel, chicharro, anchoas. Contamos con 12 plantas distribuidas entre la península ibérica y Canarias. Cada una de estas plantas cuenta con un área de aprovisionamiento definido logísticamente, desde donde diariamente se recibe la materia prima procedente de la descarga de los barcos y de las lonjas donde se opera, con el objetivo de que cualquier pescado capturado en cualquier punto de la península pueda estar, a través de una compleja red logística, en las tiendas de Mercadona para su consumo a la mañana siguiente. Decirles también que actualmente estamos involucrados conjuntamente con Mercadona en un proyecto pionero en España para la comercialización en libre servicio y en sus supermercados de nuestros productos del mar envasados en atmósfera protectora, limpios y listos para cocinar. Un proyecto que supondrá una inversión global en los próximos 2 años de más de 150 millones de euros, de los cuales 108 estarán invertidos juntos con el Gobierno de Aragón en la nueva factoría de Plaza, Zaragoza. Factoría que será una referencia única en nuestro sector por sus dimensiones, capacidad productiva, nivel de automatización y logística interna. Y ya está. Esto es a lo que nos dedicamos. Esta es nuestra actividad y estos son nuestros sueños. En Caladero estamos plenamente convencidos de que prestamos un servicio a la sociedad porque distribuimos pescado, pero también distribuimos riqueza, trabajo, prosperidad, evolución, salud y placer.